Cero, ¿no? Sí, penal 2, aula 12. Aula 12. Hola, buenas noches, ¿cómo andan? Hola, buenas noches. ¿Cómo les va, chicos? ¿Bien? Todo en orden, todo en orden. Bueno, veo que ya estamos casi todos. Ahí me aclaró, bueno, Rocío, que tenía dificultades porque cursaba procesal penal y se iba a incorporar ni bien llegue a su casa. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? ¿Bien vos? Bien, tengo que decir que la clase pasada, que no estaba, o sea, anímicamente no estaba bien para dar una clase, porque tuvimos que sacrificar a mi perro, pobre. Tenía 15 años y estaba ahí muy mal y bueno, la verdad es que me puso mal, estuve mal, no creo que estaba en condiciones de dar clase, pero bueno, uno tiene que cumplir con el deber y me parece que no fue mi mejor clase, o sea, haciendo autocrítica, ¿no? La verdad que tenía la cabeza en otro lado, espero que hayan entendido, por lo menos intenté de ser claro, pasa que bueno, a veces estas cosas a uno lo desenfocan, el animal, a ver, yo no creo que sea un humano, ¿no? Una persona humana, ni en cuanto a sus derechos, ni en cuanto a su realidad, pero tampoco creo que sea una cosa semoviente. Ayer escuchaba la entrevista que hace Jorge Fontevecchia en su ciclo de entrevistas que tiene un podcast en Spotify, está, lo pueden escuchar, y entrevistó a Alejandro Slokar, que es el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal. Y en su momento, Slokar, que ustedes lo habrán conocido por sus tratados, un tratado que tiene con Raúl Eugenio Zaffaroni sobre el derecho penal, Slokar había sido el juez, creo que también de casación en su momento, no sé si estaba en la Cámara Penal, me parece que era la Cámara Penal, sobre el famoso fallo, en realidad no era un fallo tampoco, sino que fue una sentencia interlocutoria, pero bueno, tomó mucha resonancia porque trataba al animal, que en este caso era una orangutana del zoológico de Buenos Aires, se llamaba Sandra, como un ser sintiente, así lo denominaba. No sé si es la mejor denominación desde lo eh, gramatical, sintiente no es una palabra, quizás sería sensible, pero de todas formas lo que hizo esa sentencia interlocutoria fue reconocerles derechos limitados, con alcance limitado, y una subjetividad jurídica limitada. Obviamente que es una única sentencia, eso no conforma a doctrina legal, ni mucho menos. Ustedes ya habrán visto los estándares que encuentra la Corte Suprema de Justicia y demás para calificar como doctrina legal a un estándar de interpretación, pero creo que representó un avance. Y a partir de esa sentencia comenzaron nuevas
lecturas sobre los derechos subjetivos, podemos llamar, de los animales. Hubo trabajos en comisiones, en congresos, en jornadas, libros, y bueno, la verdad es que me quedé pensando desde ese lado. Por ahí Tango, no sé si tiene, o Tango era mi perro, no sé si tuvo derechos, pero bueno, lo vamos a recordar así. Le vamos a hacer este homenaje, este breve homenaje en estos 2 minutos de clase. Y bueno, vamos a empezar ya con la clase de hoy, que un poco habíamos dejado en el PowerPoint que estaba pasando. Pero antes, mientras paso el PowerPoint, quería preguntarles a ustedes si tienen algo para compartir, alguna noticia, algo que les llame la atención, que hayan leído, que quieran compartir con sus compañeros, más que nada. Alguna pregunta de otra clase, alguna reflexión, algún solo de guitarra, algún soneto, algo. La noticia que había buscado tenía que ver con algo que... ¿Cómo? Perdón, Noelia, no te escucho muy bien. No sé por qué tengo tan poco volumen. ¿Ahí me escuchás? Ahí va mejor. Voy a tratar de hablar fuerte. La noticia que había buscado, había algo de información referida a lo que vos dijiste ayer, era de Rusia y Ucrania, y algo que me llamó la atención. ¿Me escuchás? Sí, algo de la crisis en Ucrania, que algo que te llamó la atención. Sí, sobre algo que vos hablaste al principio de la clase ayer, y que Lugansk, uno de los, ¿Cómo, perdón? uno de los Luhansk, que vos Luhansk, estuviste sí. encontrándote, dijo que iba a ejercer los derechos constitucionales y quizás iba a adherirse a Rusia. Decía los tipos. Bueno, ese es a ver, un poco para ponerlos en órbita a los compañeros que quizá no necesariamente tienen que seguir esta noticia, pero es importante dentro de lo que sucede en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Primero que sí es un conflicto armado, esto vale aclararlo porque hay muchos que dicen es una invasión, independientemente de si es o no una invasión de Rusia a Ucrania, estamos hablando de un conflicto armado en los términos de la calificación que le otorga el derecho internacional humanitario, las convenciones de Ginebra del 49 y sus protocolos adicionales del 77. Como conflicto armado, naturalmente tiene un proceso que para su culminación o para su, digamos, resolución parcial requiere por lo menos de un alto al fuego, y dentro de ese alto al fuego, que no es más que el cese de hostilidades, habrá que ver si eventualmente se firma una paz. Una paz es un acuerdo negociado, y la negociación implica pretensiones de máximo y de mínimo. Una negociación es un proceso que conlleva cierta pericia del negociante, que no escapa al que pueden tener ustedes a la hora de querer regatear una alfombra en un bazar turco, al momento de querer pagar un 2x1 de rodecias en el kiosco, o al momento de querer persuadir a un chico o a una chica para que tengan una cita con ustedes. Eso es toda una negociación, la vida es una negociación, y el que no lo ve así eh, eh, tendría que leer a Maquiavelo. Independientemente de eso, lo que sucede hoy en día es que en el ámbito del derecho internacional tenemos normas. Entonces, estas normas jurídicas que regulan, como bien venimos viendo estas últimas clases, los derechos y las obligaciones de los estados que conforman la comunidad internacional, encuentran por momentos una colisión entre los eventuales acuerdos negociados que pueden llegar los estados y los derechos y las obligaciones que se consagran, más que nada en base a los principios del derecho internacional público. Entonces, estos principios que, como bien mencionamos la clase pasada, están enunciados
en el artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, encuentran dos que son muy importantes. Uno de ellos es la integridad territorial de los estados, y otro de ellos es el principio de libre determinación de los pueblos. Existe una resolución, que la vamos a ver más adelante, la resolución 1514, que básicamente consagra el derecho a la libre determinación de los pueblos, siempre y cuando no quebrante total o parcialmente la integridad territorial de los estados, de manera que sea incompatible con la Carta de Naciones Unidas. ¿Qué sucede en la situación de Rusia y Ucrania? Luhansk y Donetsk son dos provincias que, a partir de un proceso iniciado en 2014, están en una situación de beligerancia. Esa beligerancia escaló en mayor o menor medida desde 2014 hasta febrero de este año, y a partir de febrero de este año se produjo una invasión. Ahí sí tenemos una invasión armada, que devino en un conflicto armado por parte de Rusia, alegando, entre otras cosas, la intervención en una operación humanitaria, como la denominó el presidente Putin, contra los neonazis de Ucrania. Esa fue la calificación, que por demás está a decir que es un argumento clásico del realismo en cuanto a encubrir el descrédito moral del rival o del oponente para poder justificar un accionar propio, que en este caso está en contra del derecho internacional, pues la invasión es una forma de agresión, ¿no? Una agresión es un crimen internacional, según el Estatuto de Roma y según la resolución 3314 de la Asamblea General. Entonces, dentro de este orden tenemos la supuesta libre determinación que podrían alegar los ciudadanos o los habitantes de Luhansk y Donetsk. Ahora, fíjense ustedes cómo opera el derecho internacional, que va a caballo de la historia y de la realidad, y que muchas veces podemos caer en trampas o en artilugios que nos llevan a creer que una situación legal se da de manera pacífica, de manera altruista, de manera que crea en la integridad de los pueblos, en la justicia, en la verdad. Y entonces tenemos la situación en Ucrania, en estas dos provincias, que necesariamente con la guerra se produce un desplazamiento forzoso de millones de personas. Entonces, a esta altura, hablar de la libre determinación de Luhansk y Donetsk podría ser una manera de justificar un eventual referéndum en base a habitantes de una población que fue desplazada, y por lo tanto no van a tener derecho a determinar nada, porque al haber sido desplazados no van a estar en la región, no van a poder votar, y no van a poder ejercer esa determinación, o esa libre determinación, que por supuesto no es libre. Profe, Sí. eso se vincula también con la cuestión Malvinas, ¿no? O sea, en referencia al problema 1. Como que lo encuentro similar en algún sentido. Bueno, eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Lo que hizo Karen recién es un ejemplo de que tan mal, por lo menos me gusta, no digo que estén mal ustedes, digo que yo como la clase pasada no me vi bien dando la clase, quizá dije, uy, no sé si entendieron lo que quise decir, pues yo no quiero florear acá a nadie, no quiero hablar todo el tiempo, quiero que ustedes lo entiendan y que lo interpreten. Lo que hizo Karen recién, bueno, me da la pauta de que están interpretando bien, son todos chicos inteligentes, por lo que pude escuchar. Creo que tienen algunas dudas en cuanto a la carrera, puede ser, o a qué quieren hacer al terminar la carrera, por lo que escuché, pero no tengo duda que son todos inteligentes, por algo están acá, y por algo van a recibirse. Entonces, lo que dijo Karen es muy importante. Es muy importante, ¿por qué? Porque en la cuestión Malvinas, en referencia al problema 1, pero en referencia al interés nacional de la Argentina, más que nada, tenemos también una población, habitantes de islas, que no forman el sentido de pueblo al que le atribuye el derecho internacional la libre determinación. Y esto, que puede sonar capcioso, es importante entenderlo,
porque hace la posición argentina sobre la cuestión Malvinas. No es un pueblo porque es una población implantada del Reino Unido. Los habitantes de las islas, que se autodenominan Kelpers, que es un término anglófono, en verdad son habitantes que fueron trasladados, que fueron llevados a lo largo de décadas, de siglos, desde el acto de usurpación en febrero del 33 hasta la fecha, y que también impiden a su vez la radicación de los habitantes o de la población o de ciudadanos argentinos en el territorio de las islas. Entonces, como pueblo, no podrían autodeterminarse porque están violentando la integridad territorial de la Argentina, independientemente de que tengan derechos humanos. Todos los pueblos tienen derechos humanos, los ciudadanos, el derecho humano va de la mano, obviamente, de la noción de humanidad. Todas las personas humanas tienen derechos humanos. Es capcioso, pero eso sí hay que decirlo, es redundante. Pero la población de Malvinas no es un pueblo en el sentido del derecho a ejercer la autodeterminación, sino que es una minoría. Y como minoría tiene derechos humanos que están contemplados en los pactos y en las declaraciones y en las convenciones de derechos humanos, pero no son un pueblo porque es un pueblo implantado a posteriori de un acto ilegal de usurpación que se produjo en febrero del 33. Entonces, cuando cotejamos los títulos por los cuales se alega soberanía sobre las islas, encontramos que la Argentina tiene en su discurso, o en su postura, en su posición, mejores títulos que el Reino Unido para ostentar soberanía sobre las islas. ¿Por qué? Básicamente, y esto lo vamos a adelantar un poco en las dos clases que vienen, porque la Argentina heredó las posesiones de los dominios del Reino de España cuando se produjo la Declaración de Independencia en 1816. Y en virtud de un principio que se conoce como el principio del utis possidetis iuris, es un principio que tiene raigambre consuetudinaria y más que nada en América Latina. Esta locución en latín significa poseerás como venías poseyendo, esa sería más o menos la traducción. Ustedes habrán oído del utis possidetis como un interdicto romano en materia de derechos reales, como un acto, como una acción posesoria, pero en el ámbito del derecho internacional público se ejerce de manera relativa a la sucesión de estados. Entonces, cuando se produce una sucesión de estados, en este caso la independencia de los pueblos de las Américas, ahí lo vamos a citar a Rocío, los estados que heredan los dominios o los territorios de la corona española incorporan estos territorios a sus dominios de manera que ostentan el título de territorio soberano de los nuevos estados. Entonces, esto sucede con todos los estados de las Américas, y es un principio que se consagra en el año 23, en el Congreso de Panamá, que se celebra a instancias de Bolívar, de Simón Bolívar, y que hoy en día es reconocido por la comunidad internacional. El Reino de España era el ocupante efectivo de las islas y por lo tanto tenía mejores títulos que Inglaterra para ostentar soberanía sobre las islas. Esto lo vamos a ver la clase que viene, pero está controvertido, más que nada porque la postura del Reino Unido ha ido mudando a lo largo de la historia. Primero, ellos alegaron que descubrieron las islas y que como descubridores y posteriores, y al haber ocupado posteriormente las islas en primera instancia, ellos tienen un título de soberanía sobre las islas. Luego esto cambió la postura a una teoría de la prescripción adquisitiva, que obviamente se vio interrumpida porque Argentina protestó en reiteradas ocasiones, desde el acto de usurpación del 33, y por la aquiescencia que tuvo el Reino Unido, más que nada luego del Tratado de Paz, Amistad y Comercio de 1825, en donde Inglaterra no
no reclamó sobre las Islas Malvinas la ocupación que venía ejerciendo la Argentina desde la instalación de la Comandancia de Malvinas el año 1820, con un decreto del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez. Entonces, esto que no quiero marearlos, pero es importante que lo tengan presente para las próximas clases, es el eje, es el punto nodal de lo que también mencionó nuestra compañera Noelia sobre la cuestión de Luhansk y Donetsk, porque ahí se estaría quebrantando la integridad territorial de Ucrania, que había sido reconocida por parte de Rusia, había sido reconocida, al igual que el reconocimiento tácito que ejerció el Reino Unido sobre las islas y la soberanía argentina. Y por otro lado, en esta negociación, el problema es que si la comunidad internacional llega a legitimar la manera en que se puede llegar a incorporar a Rusia, o se puede llegar a independizar, porque en realidad lo que Rusia busca, las pretensiones rusas en esta negociación que hablamos, no son tanto la incorporación a su territorio, sino más bien la independencia para hacerlas una suerte de estados satélites, como sucedió luego de la invasión a Georgia en el año 2008 con las provincias de Artsaj y Osetia del Sur. Entonces, si eso llega a suceder, sumado a un reconocimiento del estatus de Crimea, que Crimea, como ustedes saben, fue otra región, la península de Crimea, anexada a Rusia en el año 2014, luego de una invasión relámpago, que duró mucho menos que esta, y que luego se celebró un referéndum, fíjense la similitud con el caso de Malvinas, se celebró un referéndum, obviamente espurio en cuanto a su procedimiento, sin ninguna supervisión internacional, sin ningún observador de organismos, ni nada, pero que en definitiva votó en favor de la incorporación a Rusia. Y el referéndum de Malvinas, o que llevó adelante el gobierno que hoy ocupa las islas, se dio de igual manera. Votaron 99,8% a favor de continuar perteneciendo al Reino Unido. Entonces, este antecedente, y sumado al antecedente de la independencia de Kosovo en el año 2007, que le solicita la Asamblea General, un órgano de Naciones Unidas, a la Corte Internacional de Justicia sobre la declaración de independencia de Kosovo y su eventual violación a la resolución del Consejo de Seguridad 1244, que instalaba una misión de paz en el territorio kosovar, podría darnos la pauta de que el criterio que utiliza la Corte Internacional de Justicia al declarar que la declaración de independencia de Kosovo no es contraria al derecho internacional, y que la independencia se ejerce únicamente cuando estamos hablando de relaciones interestatales, o sea, cuando hay un Estado de por medio, en este caso, en el caso de Kosovo era Serbia únicamente, entonces la independencia de un pueblo no estaría en contra del derecho internacional, a menos que esa independencia sea proclamada a instancias de un tercer Estado. Supongamos que Kosovo se quiera anexar a Croacia. Entonces, en ese caso, sí estaría quebrantando la integridad territorial porque hay un tercer Estado. Ahora, si esa declaración de independencia es autoproclamada y es, en principio, sentida por el pueblo, entonces podría indicar que no es contraria al derecho internacional, que no se opone al derecho internacional y por lo tanto es un antecedente peligroso, y sumado a estos antecedentes de los referéndums que se hacen, que se hicieron en Crimea y que puede llegar a suceder en estas dos regiones de Rusia, de Ucrania, perdón. Eso es peligroso y yo quiero que ustedes lo recuerden, así que está muy bien que lo haya traído Noelia. Pero, Profe, sí, pero por más que los dos países, suponete Argentina y Ucrania, se pongan en la postura de que no se tiene que desnaturalizar el principio de libre determinación,
termina siempre siendo, el resultado tiene que ser un conflicto bélico, porque Argentina siempre mantuvo esa postura y nunca hay una solución concreta en los hechos. Y en realidad un conflicto armado difícilmente solucione algo de fondo. Claro, pero termina Porque, siendo como que eh, las relaciones internacionales terminan siendo quién tiene el poder militar más fuerte. Porque yo por no más que diría la que comunidad internacional te dé la razón con la postura que toma Argentina, por ejemplo, en el alegato Ruda, termina siendo igual. Si el pueblo de la gente que vive en Malvinas se autodetermina del Reino Unido. Ujú. Es que la gente que vive en Malvinas en realidad son gente que trajeron a Malvinas, no es que son habitantes los desplazaron a los habitantes que estaban ahí, de que siendo de Argentina, digamos. Para mí. Claro, pero suponete los habitantes de las dos provincias de Ucrania es igual. Lo que Si ellos dice Lautaro tiene un punto que es muy importante, y esto es así, efectivamente es así. Uno no puede desconocer las implicancias geopolíticas y de relaciones internacionales cuando estudiamos el derecho internacional. Porque el derecho internacional funciona como un sistema de normas descentralizado, donde no existe un soberano o un ente superior que pueda imponerle las normas al resto de los actores o de los sujetos, y además es un sistema de coordinación. Es decir, los estados, a través de los tratados y de la costumbre que puedan llegar a generar bilateral o regional o universal junto con el resto de los estados, parten y coordinan en una suerte de equilibrio, un equilibrio que, siguiendo un poco la terminología de Westfalia, la paz de Westfalia, se denomina equilibrio de poder. El equilibrio de poder es un principio que está arraigado más que nada a la ciencia política, que determina que en el ámbito interno, fíjense ustedes cómo el equilibrio de poder, haciendo alusión, por ejemplo, a los textos de Montesquieu, se dan de manera de controles recíprocos, porque tenemos una constitución. Entonces, los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en una república, se contrapesan uno a otro y de esa manera existe un equilibrio interno. Ahora, en el campo de las relaciones internacionales, el equilibrio de poder es acordado de manera negociada y en base a los diferentes sistemas que pueden surgir. Tenemos sistemas unipolares, en donde hay un solo centro de poder que le impone al resto sus designios, como podría ser el sistema, por ejemplo, romano, imagínense, pero para no ir tan lejos, imagínense lo que fue la Francia napoleónica. Algunos hablan de una unipolaridad o hegemonía unipolar de Estados Unidos después de la Guerra Fría, en el año 1991, hasta más o menos el año 2008, donde se produce la crisis de Wall Street. Eso sería un sistema unipolar. Ahora, un sistema bipolar, por ejemplo, donde existen dos polos de poder importantes, dos grandes potencias y el resto de los países se alinean detrás de uno u otro, o mantienen una posición equidistante, como podría ser la famosa teoría de la tercera posición, en la Guerra Fría, que generó ¿qué movimiento? Un movimiento internacional que ustedes habrán escuchado, que se llama el movimiento de países no alineados. Pasa que en el movimiento de países no alineados teníamos países más alineados a un lado, países más alineados a otro bando, y países que buscaban una suerte de tercera posición. Por ejemplo, el gobierno argentino de Perón era reconocido por esta doctrina de la tercera posición, ¿no? Estamos hablando del gobierno de Perón del 46 al 55, más que nada. Pero el movimiento de países no alineados justamente buscaba esto, ¿no? Mantenerse por detrás de las discrepancias que hubiera entre las dos grandes potencias, que eran Estados Unidos y la Unión Soviética. ¿Y hoy en día en qué sistema nos encontramos? Bueno, yo diría que es un sistema multipolar,
en algún sentido, con características distintas según la región en la que nos encontremos. Es importante distinguir entre potencias regionales y potencias universales. Por ejemplo, Estados Unidos, sin duda alguna, es potencia regional en las Américas, ¿no? Más que nada, su esfera de influencia más inmediata es Centroamérica y el Caribe, luego ya sería más gradual hacia Sudamérica, pero desde la famosa doctrina Monroe, la doctrina Monroe es una doctrina que escribió el secretario de Estado de Estados Unidos, John Quincy Adams, que luego sería presidente, durante la presidencia de James Monroe en el año 1823. ¿Y qué decía esa doctrina? Que los países de Europa, las bestias de Europa, como la llamaba Washington, debían mantenerse alejadas del continente americano y que América debía generar su propio sistema, bajo la famosa premisa de América para los americanos. Luego esto, obviamente, ¿para qué americanos? ¿No? Cuando en Estados Unidos hablan de americanos, se refieren a ellos mismos, ¿no? Ellos se autoproclaman, se autodenominan americanos, y esto que suena únicamente semántico, es importante, ¿no? Porque tiene un sentido. América para ellos, ellos son los representantes de América, y esto está arraigado a su forma de ejercicio del poder. Ahora, en otras regiones del mundo, Estados Unidos tiene un poder que se ejerce vis a vis con otras potencias que también cuentan con las capacidades materiales, más que nada militares, en el caso de Europa, por parte de Rusia, ¿no? Porque Rusia, en materia económica, hoy estaría más o menos novena en economía del mundo, depende cómo la midamos, pero más o menos entre el séptimo y el noveno lugar. Por lo tanto, en capacidades económicas está un tanto más relegado. Hoy leía que el PBI de Rusia va a caer un 22% este año, más o menos. Tienen un fondo contracíclico de 630.000 millones de dólares, pero se los han bloqueado, no pueden disponer del sistema SWIFT, que es el sistema de las tarjetas de crédito para hacer pagos internacionales. Les han llevado a cabo embargos e interdictos incluso a los buques y aeronaves de los magnates más importantes de Rusia. Tienen infinidad de sanciones petroleras, del gas, el famoso Nord Stream 2, que es un gasoducto que pasa de Rusia a Alemania y abastece principalmente a Italia y a Alemania y a Grecia, a toda la Unión Europea, pero su capacidad más que nada militar. Y hoy en día está muy cuestionado el rol que tiene Rusia en la guerra, ¿no? Porque se habla de, está bien que hay mucha fake news en este tema, pero el despliegue que previó el presidente Putin hace un mes, o un poco más de un mes, no fue exitoso en los términos en que él había planteado la misión, tuvo que cambiar. Y bueno, habrá que ver ahora cómo se da esta negociación de paz, que yo diría primero, es precipitado hablar de negociación de paz. Es una negociación primero de alto al fuego, y después habrá que ver si se concluye una paz. Está mediando en este conflicto el presidente de Turquía, Erdogan. Pero bueno, es un tema que yo les recomiendo seguir, porque aparte el mundo desde este año no va a ser lo mismo a lo que veníamos viendo. Más que nada porque cuando nosotros, imagínense una economía X, un mercado. Supónganse que nosotros somos un mercado y yo impongo una sanción a los 3 alumnos que no vinieron a esta clase. Entonces esa sanción consiste en que yo no les voy a facilitar el material de clase. Ahora, siempre que yo prohíbo algo, o que se genera un precio máximo, un precio mínimo, en este caso sería un precio máximo llevándolo a una demanda de 0, si lo hablamos en términos económicos, porque no habría oferta. Entonces, al contraer totalmente la oferta, va a persistir la demanda, en este caso de los 3 alumnos que faltaron, para buscar ese material de clase. ¿Y qué sucede?
y una economía informal, una economía paralela. Yo cuando prohíbo algo siempre se forma una economía, un mercado negro. El caso más típico son las drogas. A ver, entonces esto, que todas estas sanciones que forman parte de, más que nada de lo que se conoce como la arquitectura financiera internacional que tiene Estados Unidos, genera a su vez, por otro lado, al aplazar, al dejar de lado a un actor importante, no tan importante, no superpotencia económica como es China, pero sí importante, como es Rusia, genera incentivos para que se creen mercados paralelos. Y esto en el largo plazo le puede jugar en detrimento, y además muchas cuestiones que tienen que ver con la relación con China. Yo les recomendaría ver, hicimos un conversatorio hace 2 semanas con unos colegas de internacionalistas, no eran abogados, pero eran internacionalistas, sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania. Está en YouTube, si quieren lo pueden ver. Y bueno, hablamos todas estas cosas, ¿no? Pero para ir un poco con la clase de hoy, y no gastar todo este tiempo, que bueno, que no fue malgastarlo, pero yo creo que quedaron claras muchas cosas, me gustaron las intervenciones. Vamos a ver rápidamente algunas cuestiones que quedaron pendientes de la clase pasada. Costumbre internacional, esto ya lo habíamos hablado, un poco teníamos el elemento objetivo, que tiene que ver con la práctica. La práctica se ejerce a través de conductas, la conducta es estatal, pero también puede suceder que existan representantes del Estado, ¿no? Porque un Estado obviamente es una suerte de ficción. Si me escucha algún organicista me mata, pero en definitiva el Estado lo conforman personas y las personas pueden o no ejercer funciones públicas, pero en base a esa función pública realizan actos denominados de Estado, actos de Estado. Como acuñó el famoso cardenal Richelieu, diría que es la razón de Estado, ¿no? ¿Y quién ejerce la razón de Estado? Bueno, la ejercen, en este caso, pueden ser, por ejemplo, el Tribunal Superior de un Estado, son representantes, pueden ser los jefes de Estado, naturalmente, jefes de Estado, cancilleres, embajadores, diplomáticos acreditados ante el país de emisión, serían los casos más típicos, pero también existe costumbre en base, por ejemplo, acá tenemos un estudio que hace 2 autores sobre cómo se crea la costumbre, ¿no? Y ahí tenemos, en su mayoría la costumbre se crea a partir de tratados. Los tratados lo que hacen más que nada es servir una suerte de efecto generador de costumbre, y eso hace que poco a poco se asimilen las normas en la materia, ¿no? Por ejemplo, está el caso de la Tercera Convención de Ginebra sobre Derecho al Mar y el concepto de plataforma continental, ¿no? O el concepto de zona económica exclusiva, que en realidad no se reconoce allí, pero sí una zona de pesca, zona exclusiva de pesca, y que luego los estados empezaron a proclamar y a arrogarse para sí un espacio marítimo propio dentro de su ámbito territorial, y eso fue generando declaraciones, y poco a poco se generó una costumbre internacional que luego quedó cristalizada en la famosa CONVEMAR, Convención de Derecho del Mar, que es de la década del 80, ¿no? Entonces eso es un ejemplo. Ahora, también sucede a partir de los casos de los tribunales internacionales. Esto es el estilo más anglosajón, para llamarlo de alguna manera, sobre cómo se genera la costumbre internacional. Por ejemplo, las sentencias, obviamente, de la Corte Internacional de Justicia, de la Corte Permanente de Justicia, sus fallos generan costumbre, y eso se da a partir, obviamente, de los 2 elementos, el elemento objetivo, como dijimos, la práctica, y el elemento subjetivo, que es también conocido como el elemento psicológico, que es la creencia o la convicción de que se trata de una norma de derecho. La famosa opinio iuris sive necessitatis. Y bueno, ahí tienen el gráfico. Yo después voy a subir esto
al campus, así que no se preocupen. Pero un poco, acá hay una evolución de la costumbre. Tengo tos hoy. Hace frío, estoy en Buenos Aires, yo no sé si en Mar del Plata hace frío, pero acá hace frío. Un poco cómo evoluciona la costumbre. A ver, el caso de derecho de asilo del 50 es un caso entre Perú y contra Colombia, que yo diría proclama dos cuestiones relevantes. En ese caso la cita habla de un uso constante y uniforme. En el caso de Perú contra Colombia no fue uniforme la costumbre regional alegada por Colombia. ¿Qué alegaba Colombia en el caso del derecho de asilo? Se trataba de una situación particular en América Latina, que se repite a lo largo de las décadas, yo diría que hace ya a un uso típico en la historia latinoamericana, que tiene que ver con una toma del poder que se produce en Perú, luego de que el líder del APRA, el APRA era un partido político peruano que era comandado por Haya de la Torre. Haya de la Torre era el líder que, una vez que se produce este golpe de Estado, solicita asilo diplomático en la Embajada de Colombia en Lima. Entonces, ese asilo diplomático le es concedido y Colombia califica el acto, en este caso el golpe de Estado y la concesión de asilo, como un delito político que supuestamente había cometido Haya de la Torre, según las declaraciones del gobierno de facto en ese momento de Perú. Entonces, al calificarlo como delito político y al traer a colación una convención que se firma en La Habana en la década del 30, entonces Colombia alegaba que existía una costumbre regional que le permitía al Estado que concedía el asilo la calificación del delito político y por lo tanto la concesión del asilo diplomático, y que no era un acto contrario al derecho internacional. Lo que sucedió fue que Perú no había ratificado ni firmado esa convención, y por lo tanto no se podía hablar de una costumbre regional uniforme. En el caso de las pesquerías anglo-noruegas sucede algo parecido, de fondo en realidad distinto, pero sí se habla de que la costumbre tiene que ser, como dijimos, uniforme. Ahora no tiene que, por más de que sea uniforme, no requiere de leves contradicciones que puedan existir cuando en el fondo existen ambos elementos, el objetivo y el subjetivo. Lo que sucedía era, se contestaban los supuestos derechos de pesca que tenía el Reino Unido sobre una zona en Ucrania, perdón, en Ucrania, me quedó la cabeza en Ucrania, en Noruega, que como ustedes pueden observar en la geografía de Noruega, tenemos muchos accidentes geográficos que se conocen como fiordos, los fiordos noruegos. Si ven el mapa, hay muchas inflexiones territoriales, y eso resulta difícil para determinar las líneas de base en materia de derecho del mar. Las líneas de base tienen que ver con el lugar en donde se empieza donde comienza el mar territorial de un Estado, ¿no? Y tiene que ver con una línea de base normal, sería la línea de bajamar. Esto lo vamos a ver más adelante. Pero en geografías tan accidentadas como la Noruega, como no se pueden determinar líneas de base normales, se tienen que determinar líneas de bases rectas. Entonces se trazan una suerte de líneas rectas uniendo todas las costas de los fiordos, y de esa manera el mar territorial se computa o se extiende a partir de ese límite, ¿no? Es el límite exterior. Y ahí lo que sucede es que Noruega había llevado una práctica remota en el tiempo, ya desde la época de los vikingos y demás, en donde esa zona era zona de pesca noruega, ¿no? Y bueno, lo que sucedió fue que se le dio la razón a Noruega en base a esa cita que ustedes verán ahí. El caso de Nicaragua con Estados Unidos
Ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, lo mismo que la plataforma continental del Mar del Norte. Lo importante es que ustedes tengan presente que se tiene que tratar de una práctica constante, uniforme, general, que transcurra durante un tiempo, que ese tiempo no tiene que ser remoto o inmemorial, pero tiene que ser ciertamente prolongado, y que además tiene que existir un elemento subjetivo, que es el elemento de la convicción o la creencia de que se trata de una norma jurídica de derecho, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos la costumbre, un poco hablarles sobre el desarrollo progresivo y la codificación. Como ustedes podrán entender a partir de estas clases, les puede sonar atípico porque al referirnos a la costumbre estamos yéndonos del campo de una norma positiva, ¿no? Una norma escrita. Entonces, cuando se crea la Organización de Naciones Unidas, se sienta como un principio la necesidad de que se codifiquen estas normas consuetudinarias y hacia un desarrollo progresivo del derecho internacional que permitiese a los estados tener más certidumbre, más exactitud, más precisión sobre el contenido de estas normas, ¿no? Entonces, para eso se crea por la Resolución 174 la Comisión de Derecho Internacional, que es una comisión conformada por juristas de todos los países del mundo, y que se encarga de elaborar proyectos de tratados. Muchos de esos proyectos de tratados finalmente fueron tratados, valga la redundancia. Tratados, por ejemplo, de derecho del mar, tratados vinculados al derecho de los tratados de Viena, derecho internacional humanitario, proyectos de responsabilidad internacional, en fin, ya lo iremos viendo. Lo importante es que todo esto generó dos fenómenos. Por un lado, tenemos la denominada fragmentación del derecho internacional. ¿Qué es la fragmentación? Cuando tenemos muchos tratados y muchas normas que regulan específicamente temas en particular, imagínense el Tratado de Espacio Ultraterrestre, imagínense el Tratado de Derecho del Mar, Tratado sobre Aviación Internacional, Tratado sobre, no sé, la Antártida, el Tratado Antártico, tratados sobre el medio ambiente, tratados vinculados al sistema multilateral de comercio, toda una serie de temáticas que están, todo lo que son los códigos de conducta de la FAO, no me quiero imaginar, esos son muy específicos, generan una suerte de difusión de sistemas, de normas, que hacen perder el sentido un poco a lo que era el derecho internacional clásico, ¿no? Y esa suerte de difusión de normas o de tratados y de declaraciones y de resoluciones de organismos y demás, genera una suerte de fragmentación, porque además lo que sucede es que empiezan a proliferar tribunales internacionales, tribunales arbitrales, y se produce una suerte de reverdecer de sentencias, de interpretaciones, de fallos, de declaraciones en el seno de los cuerpos deliberativos de estos órganos, que empiezan a generar compartimentos estancos dentro del derecho internacional. Y esto fue lo que alertó la Comisión de Derecho Internacional en el año 2003, y denominó como fragmentación del derecho internacional, que además genera otros fenómenos, por ejemplo el forum shopping. El forum shopping tiene que ver con la elección ad hoc del tribunal que mejor va a entender sobre mi pretensión, y por lo tanto, al existir varias instancias judiciales, yo puedo, en base a lo que me conviene a mí, elegir a dónde voy a incoar la acción. Es algo que van a ver en derecho internacional privado también, pero eso tiene que ver con la fragmentación del derecho internacional y con la descentralización del derecho internacional. No hay una Corte Suprema Internacional de Justicia. Está la Corte Internacional de Justicia, que es competente, tiene una competencia personal, ¿no? Un ámbito personal de aplicación únicamente entre estados, es decir, no trata asuntos vinculados
a cuestiones que surjan entre estados y, no sé, organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, o no trata, o no puede llevar a cabo acciones personas individuales, personas humanas, y por lo tanto está acotado a eso, tiene un ámbito material de aplicación más amplio, pero así como tenemos la Corte Internacional de Justicia, tenemos otros tribunales que al existir y al dar su propia interpretación jurídica, permite que el accionante pueda saber dónde puede resultar más beneficiado en base a la jurisprudencia de esos tribunales. Y el soft law, que es básicamente, la traducción literal sería derecho blando, se habla de derecho no obligatorio, o normas no obligatorias, lo cual es un oxímoron, pero tiene que ver con la idea de que existen una serie de resoluciones, más que nada en el ámbito, por ejemplo, de la Asamblea General, que si bien no tienen fuerza vinculante, generan una suerte de regulación que es aceptada y reconocida por los estados. Y eso, a su vez, el soft law puede servir como fuente de hard law, o de eventuales tratados, o de costumbre internacional, que son fuentes en su sentido formal y en el sentido, digamos, del artículo 38 del Estatuto de la Corte, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que yo quería comentarles, lo pueden leer de los manuales que les envié, pero no quiero entrar en más detalle porque sería perder un poco el tiempo que nos apremia. Y quería saber si hay alguna pregunta porque voy a empezar a hablar un poco de derecho de los tratados. Bueno, derecho de los tratados. ¿Qué es un tratado para ustedes? Un acuerdo de voluntades. Acuerdo de voluntades. Bien. ¿Entre quiénes? Entre estados sería. Sujeto de derecho internacional. Bien. Pueden ser entre estados, pero puede ser un acuerdo de voluntades. Por lo general hablamos de dos o más sujetos del derecho internacional que están reglados por el derecho internacional, cualquiera sea su denominación. Hablamos de tratados, pactos, protocolos, estatutos, declaraciones, son todos sinónimos de tratados, ¿no? O sea, es una relación de género-especie. El tratado es el concepto amplio que se puede denominar tratado, pero también se puede denominar, no sé, Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, protocolo, no sé, el protocolo adicional al Tratado Antártico, Estatuto de Roma. Son, a ver, en el fondo son todos tratados. Si bien un estatuto tiene un sentido más normativo, una declaración tiene un sentido más, menos preciso y más, como con un alcance más vago, pero todos ellos generan derechos y obligaciones internacionales. Entonces, esto es importante, entender que el derecho de los tratados se trata del conjunto de normas consuetudinarias y convencionales que regulan la celebración, aplicación, interpretación, validez, vigencia y terminación de los tratados internacionales. Tenemos dos tratados que regulan los tratados. El Tratado de la Convención de Viena del 69, que es el caso que mencionó Karen, entre estados, tiene un ámbito de aplicación personal entre estados. Y tenemos el caso de la Convención de Viena del 86, que es entre estados y organizaciones internacionales. Para su fortuna, son prácticamente lo mismo. Son dos tratados que dicen prácticamente lo mismo, hay alguna diferencia en cuanto al mecanismo de solución de controversias y otros detalles, pero son prácticamente idénticos. Así que nos vamos a remitir, en la mayoría de los casos, a la Convención de Viena del 69. Ustedes cuando agarran un tratado, y esto para toda la carrera o para toda la vida, les diría, o cualquier ley, en sentido amplio, tienen que ver tres cosas.
que si saben esas tres cosas, saben lo más importante de una ley. Ley, ya sea tratado, ordenanza municipal, decreto reglamentario, un sentido amplio de ley, constitución. Una ley tiene un ámbito de aplicación temporal, material y personal. Entonces, ¿cuál es el ámbito de aplicación personal de la Convención de Viena del 69? Es una convención entre estados, ¿no? Por lo tanto, únicamente aplica a estados. La del 86 es entre estados y organizaciones internacionales. ¿Cuál es el ámbito de aplicación material de la Convención de Viena del 69? Tratados escritos, ¿no? ¿Existen tratados verbales? Sí. Pero la regulación o el ámbito de aplicación de la Convención de Viena del 69 es entre tratados escritos. Y esto es importante. La Convención de Viena aclara, en su artículo 3, que no desconoce la validez de otros acuerdos. Imagínense, independientemente de la forma de celebración que hayan tenido, que se aparte de la Convención de Viena, si genera derechos y obligaciones internacionales, entonces es un tratado. Ahora, si no entra en el ámbito de aplicación de la Convención de Viena, no significa que no sea un tratado. Significa que va a estar regulado por las normas consuetudinarias, que pueden o no reflejar la Convención de Viena del 69, pero no van a dejar de ser tratados. ¿Cuál es el ámbito de aplicación temporal de la Convención de Viena? Bueno, más que nada, esto se da en casi todos los tratados, que tiene que ver una vez que entren en vigor. ¿Cuándo entran en vigor los tratados? Por lo general, si hablamos de un tratado que se celebra y que requiere de cierto, un tratado multilateral, como es la Convención de Viena, es decir, entre varios estados, entre más de 2 estados, que requiere la ratificación por más de 2 estados, entonces, por lo general, entran en vigencia desde el depósito del último instrumento de ratificación o de X instrumento de ratificación. La Convención de Viena entró en vigor hace más de 3 décadas, 4 décadas, pero cuando un Estado que no es parte de la Convención de Viena decide adherirse, entra en vigor para ese Estado desde que se deposita el instrumento de adhesión, que es un acto que ya vamos a ver. En el derecho argentino se llama acto complejo federal, porque es un acto que representa la voluntad federal del Estado y que requiere la intervención de más de 2 órganos de poder del derecho del sistema constitucional argentino, que es el Poder Ejecutivo, quien negocia y concluye los estados con las potencias extranjeras, y es el Congreso quien aprueba o desecha esos tratados, artículos 75 y 122, y que a su vez luego es el Ejecutivo quien ratifica ese tratado en instancia internacional. Por eso se habla de acto complejo federal. Esto tiene que ver con la concepción monista dualista, pero no voy a entrar en detalle, no los quiero marear. Vamos con la definición rápida de tratado. Bueno, ustedes habrán leído el artículo 38 del Estatuto de la Corte, que habla de convenciones internacionales generales o particulares que establecen reglas expresamente reconocidas. Eso es lo que dice el artículo 38. Esa es una definición amplia de tratado. El concepto de tratado en la Convención de Viena del 69 es más preciso, justamente por su ámbito de aplicación. Básicamente designa o define a un tratado como un acuerdo de voluntades entre 2 o más estados, regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento o en 2 o más instrumentos conexos, cualquiera sea su denominación, y que además, obviamente, genere derechos y obligaciones internacionales. Entonces, esto es importante, ¿no? Porque los sujetos, que en este caso intervienen, que son estados, en la Convención del 69,
tienen que tener lo que se denomina ius attractum. El ius attractum es una cualidad, un atributo que tienen los estados para celebrar tratados. Eso significa que, por ejemplo, las entidades privadas, las organizaciones, personas jurídicas del derecho privado de un Estado, no tienen ius attractum, porque no tienen lo que hablaba Mariano en la otra clase, la soberanía, ¿no? O sea, ahí es importante entender que un Estado, en su condición de tal, tiene ius attractum. Y en ese sentido, por ejemplo, está el fallo de la Anglo-Iranian Oil Company del año 53, que interviene en la Corte Internacional de Justicia. Rápidamente les hablo de los antecedentes del caso. En el año 53 sube al poder un presidente en Irán, en la República de Irán, en aquel entonces, era una monarquía, había dejado de ser por unos momentos una monarquía para ser una república, un presidente llamado Mossadegh. Mossadegh lo que hace es nacionalizar las empresas de petróleo. Y lo que había sucedido fue que la Anglo-Iranian Oil Company, que como ustedes podrán entender, se trataba de una empresa privada de capitales británicos radicada en Irán para explotar el petróleo iraní, se vio expropiada. Y al verse expropiada, lo que sucedió fue que el Reino Unido incoa una acción contra Irán ante la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué dice la Corte Internacional de Justicia? Primero, tiene que tratar su competencia. Es el principio general de competencia de la competencia. Primero un tribunal se expide sobre la procedencia o no del caso, para ver si tiene jurisdicción sobre la cuestión de fondo, ¿no? Entonces, cuando un tribunal analiza su competencia, dice, bueno, al tratarse la Corte Internacional de una instancia entre estados, de una instancia jurisdiccional entre estados, entonces dice, bueno, ¿cuáles son los estados en este asunto? Irán, la parte demandada, y la parte actora sería el Reino Unido. Ahora, acá el que está demandando es el Reino Unido en representación de la Anglo-Iranian Oil Company. Y en verdad se trata de un acuerdo que habían firmado en su momento la Anglo-Iranian Oil Company con Irán, pero que no era parte del Reino Unido de Gran Bretaña. Y por lo tanto, al no ser parte de ese tratado que supuestamente había incumplido Mossadegh al nacionalizar las empresas petroleras, entonces no podía entender la Corte Internacional de Justicia y por lo tanto declaró improcedente el asunto, no le dio tratamiento en base a que no se trataba de un tratado, valga la redundancia. La finalidad de un tratado tiene que ser crear, modificar o extinguir derechos u obligaciones internacionales. Hay un caso muy famoso entre Qatar contra Bahrein sobre era una cuestión territorial de límites. Entonces, se había firmado una minuta. Una minuta es, en diplomacia, una minuta es una hoja de ruta. Ni siquiera es un memorándum, es como una suerte de preacuerdo, ¿no? Parecido a lo que sucede en materia de contratos. Entonces, esa hoja de ruta hablaba sobre el reconocimiento a derechos que tenía Qatar sobre un territorio determinado y que Bahrein se comprometía se obligaba, usaba la palabra obligación, a respetar. Entonces, cuando Qatar lleva el asunto ante la Corte Internacional de Justicia, dice, bueno, en realidad la denominación era de una minuta y por lo tanto no era un tratado directamente, no estábamos en presencia de un tratado. Y la Corte dice, no, era un tratado porque creaba derechos y obligaciones internacionales, por más de que la denominación sea de una mera minuta. Y esto es importante, ¿no? Porque uno cuando se obliga en derecho internacional, se obliga, digamos, en los términos en que firma esos acuerdos y en base al contenido de esos acuerdos. Y acá los invito a ver, esto es para el tema de Malvinas, los invito a ver la declaración Duncan Foradori del año 2016, 2017. Y no digo mucho más.
pero ahí habría que ver si se crean derechos u obligaciones para la Argentina o para el Reino Unido o para terceros. Clasificación de los tratados. Duncan era el representante del Foreign Office para las Américas y Foradori era el vicecanciller argentino de aquel entonces, de la canciller Susana Malcorra. Clasificación de los tratados. Bueno, según el número de sujetos, bilateral o multilateral. Bilateral, 2 estados, multilateral, 2 o más, perdón, más de 2. Según el criterio de incorporación, abiertos o cerrados. Cuando, por ejemplo, no sé, un acuerdo, un tratado bilateral entre la Argentina y Uruguay sobre el río Uruguay. El tratado que regula y que crea la CARU, ¿no? La Comisión Administradora del Río Uruguay, es un tratado cerrado, porque es bilateral y bueno, no tiene sentido que esté Bangladesh como Estado parte. Ahora, un tratado abierto es un tratado que, por su naturaleza más que nada, acepta la incorporación y la adhesión de nuevos estados, más que nada los tratados de derechos humanos, la Convención contra el Genocidio, la Convención, todo lo que tiene que ver con materia medioambiental, porque tiene un sentido de universalidad, se quiere que todos sean parte. Según su forma de celebración, esto es importante, en buena y debida forma o en forma simplificada, vamos a hablar un poco de la forma de celebración ahora. Existen, básicamente, como les dije, el derecho de los tratados se encarga de la celebración, observancia, aplicación, interpretación, validez y terminación de los tratados internacionales. Entonces empezamos con la celebración. ¿Cómo empieza un tratado? Un tratado, por lo general, se negocia, como dijimos, que es la vida, que es una negociación constante. Ahora ustedes van a negociar que termine puntual, y yo voy a hacer un esfuerzo, no son mayoría, pero una negociación en un tratado básicamente se puede llevar a cabo de 2 maneras. Más que nada los tratados multilaterales se convocan a conferencias internacionales, que van los especialistas en un tema, por lo general acompañados de un diplomático con plenos poderes. Ese diplomático escucha al especialista o al agregado en la materia, y en base a las instrucciones, ¿quién le da las instrucciones? Se las da el canciller. El canciller, por ley de ministerios, es un representante del Ejecutivo y actúa como tal. Y en base a esas instrucciones y a las que tienen el resto de los estados, por lo general se ponen de acuerdo, decimos, che, Argentina y Brasil, bueno, a ver, ¿cómo está Brasilia? Mandá un cable a la embajada en Brasilia a ver si la situación sobre tal tratado es parecida a la nuestra, entonces vamos a hacer un consenso para ganar poder de negociación. Si Argentina negocia vis a vis con China, nos comen en 2 pancitos. Si negociamos con China, desde nuestro lado, con Brasil, Uruguay y Paraguay, nuestros socios del Mercosur, entonces, bueno, tenemos más poder de negociación. Y así se da en todos los ámbitos, también en la Asamblea General, también en la OMS, en cualquier lugar. En la OMC, en las rondas de la OMC, sucede mucho. El punto de todo esto es que se requiere de una negociación. Una negociación bilateral es diferente. Por ejemplo, la negociación bilateral que va a tener Zelensky con Putin. Aparentemente va a ser Zelensky, porque se discutía si Putin iba a entablar negociaciones con Zelensky, a quien desconoce totalmente, lo calificó de drogadicto y payaso. Habrá que ver si se puede sentar con Zelensky. Yo creo que ya el objetivo de derrocar a Zelensky, un cambio de régimen, es muy difícil. Zelensky ganó mucho apoyo de la comunidad internacional, más que nada de la prensa internacional. Fíjense la nota que dio en The Economist la semana pasada. Entonces, la negociación bilateral se da no como nos muestra House of Cards. No se sienta, ¿cómo se llama el protagonista de House of Cards? Que yo la vi hace bastante. Era Frank Underwood. No se sienta Frank Underwood con el presidente ruso y le dice, bueno, a ver, vos decime cómo vienen las cosas en tu país, y yo veo acá cómo tengo el Congreso. Tienen 10.000 millones de asesores.
tiene muchos constreñimientos internos también. Cualquier decisión que se tome en materia de tratados internacionales tiene una repercusión interna, un grupo de interés local que busca o no la aprobación de ese tratado, los términos de ese tratado. Entonces, las negociaciones son muy complejas. Podríamos hablar de negociación en otro curso. Pero básicamente se negocia y se adopta un texto. El texto es, en principio, el resultado de esa negociación. Entonces, bueno, en las conferencias multilaterales, por lo general se vota. Y se dice, bueno, a ver, ¿qué vota el representante de Argelia? En favor del texto, positivo, la afirmativa. Después, todos pueden sentar su posición. O sea, por lo general, el voto va acompañada de una declaración posterior, pero cuando se vota es sí, no o abstención. O aprobación, desaprobación y abstención. Entonces, después del de Argelia sigue Argentina en las conferencias internacionales. De hecho, se explican, por ejemplo, muchos acuerdos de cooperación en materia nuclear entre Argentina y Argelia por el hecho de que en las mesas de negociaciones estaban sentados al lado. Entonces, hablando, así como cuando uno habla en el café de Marga de la facultad, con el que tiene al lado, bueno, ahí estaba el representante de Argelia, el representante argentino hablando porque estaban cerca. Y bueno, así se firmaron muchos acuerdos. Y cuando vota el representante argentino, en base a las instrucciones que le delega el canciller, en este caso Santiago Cafiero, por lo general no es de Cafiero directamente, por lo general es la Secretaría de Asuntos Latinoamericanos, que a su vez tiene una conexión con la Embajada Argentina en tal lugar, y que a través de la Secretaría de Negociaciones Multilaterales le envía un cable para que luego se lo retransmitan al representante argentino en esa negociación. Y en base a eso se da el voto. Voto positivo, bien. Entonces la negociación se da así y el texto se adopta por votación. Por lo general es 2/3, pero puede que haya reglas de unanimidad. Por ejemplo, la CONVEMAR requería de unanimidad de los estados parte, salvo algunos temas vinculados a solución de controversias. Y una vez que se firma, por lo general con estas mayorías que mencionamos, se autentica el texto. Así como cuando viene un escribano a autenticarnos o a certificarnos la firma, bueno, tenemos que autenticarlo. Y para autenticarlo existen 3 maneras. Se hace con una firma, con una denominada firma ad referendum, que se denomina firma ad referendum. Es una manera de negociar también, no es una herramienta de negociación, porque es una firma sujeta a confirmación. Entonces, como yo quiero que el instrumento se autentique, se apruebe, pero no sé si las instrucciones de mi Cancillería son tan precisas o si pueden llegar a... no quiero que se eche a perder la negociación, estamos justo con las firmas, pero tampoco estoy seguro de que quiera obligar al Estado al cumplimiento de una obligación que ya les voy a contar cuál es, que surge. Entonces hago una firma de referéndum y luego se confirma o no. Y luego existe la rúbrica, que son una suerte de iniciales que se ponen al pie del texto. Desde que se firma el texto, negociado, adoptado y firmado y autenticado, entonces a partir de ahí nace una obligación, que es la obligación de no contrariar el objeto y el fin del tratado. ¿Qué es el objeto y el fin del tratado? Tiene que ver con el contenido sustancial de la norma, diría Silvina González Napolitano. La razón de ser, diría algún autor francés. Tiene que ver con el objeto es la consecución inmediata del fin, ¿no? No estamos obligados en todas las cláusulas o en todos los artículos del tratado, sino únicamente en el sentido de que no debemos llevar adelante actos que vayan en contra del objeto y el fin. Es más que nada una obligación de no hacer actos que vayan en contra del objeto y el fin. Por ejemplo, si yo firmo, no sé, un tratado de, vamos a poner un ejemplo rústico, convención contra el genocidio, ¿no? Entonces yo, como Estado, como, digamos,
Estado firmante de ese tratado, yo no puedo llevar adelante actos que internamente empiece a desplazar personas de un lugar a otro, empiece a adulterar algún resultado biológico del nurserí, que cometa genocidio biológico. No puedo, no sé, llevar adelante leyes de limpieza étnica. Eso sería contraer el objeto y el fin de un tratado. Estoy haciendo un ejemplo un poco obsceno para que lo entiendan. Pero ese sería el punto, ¿no? Por materia medioambiental, el ejemplo más fácil. No puedo contaminar innovando una conducta que va en contra del Tratado de París, por ejemplo, o el Tratado contra la emisión de gases de efecto invernadero, o sobre desechos tóxicos. Entonces, eso es un ejemplo. Y luego de aceptado, de firmado y publicado o autenticado el texto, se produce el acto de aprobación parlamentaria. Esto es en el derecho argentino. Y en base a la forma en que se incorporan los tratados en el derecho interno argentino. Voy a seguir un poquito más y vamos a terminar acá. No se tiene que confundir la aprobación del tratado, y esto está en la pregunta del problema. No se tiene que confundir la firma del tratado con la ratificación de un tratado, ni con el acto de aprobación parlamentaria. Son tres cosas distintas. El tratado se firma, si es multilateral, y una vez firmado vuelve el representante de la conferencia X, y con ese instrumento se eleva, mediante la Consejería Legal de la Cancillería, ese tratado se remite al Congreso de la Nación. Y es el Congreso de la Nación quien va a aprobar o desechar ese tratado. Y lo va a hacer sugiriendo, por ejemplo, reservas. Ya vamos a ver lo que son las reservas. Pero son declaraciones unilaterales de los estados por las cuales no se comprometen en ciertos términos o cláusulas de un tratado. Entonces, eso es una forma que tiene también el Congreso de cotejar las instrucciones que le fueron emanadas del Ejecutivo a los representantes en esas conferencias, y es una manera de rendición de cuentas, de pesos y contrapesos, lo que hablábamos hace un rato. Es la manera que tiene el Poder Legislativo de llevar adelante lo que se conoce como juicio de comprobación. El tratado que estoy ratificando, ¿es o no contrario al derecho argentino? Yo no puedo ratificar un tratado o aprobar parlamentariamente un tratado que no sé, vaya en contra del espíritu del Código Penal o del Código Procesal Penal, que cambie el sistema, que me obligue a cambiar el sistema del proceso penal a uno, no sé, inquisitivo a la España de Alfonso el Sabio. Entonces, eso es importante, ¿no? Porque ahí es donde el Congreso aprueba o desecha y eventualmente manifiesta reservas o declaraciones interpretativas sobre los términos de los tratados. Por ejemplo, en la Convención de Derechos del Niño, la Argentina lo ratificó con declaraciones interpretativas en materia de lo que era en su momento el Código de Vélez, que hablaba de la concepción del seno materno, y bueno, el comienzo de la vida, ¿no? Como Argentina en su momento no aprobaba la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto, como le dicen, entonces, en ese sentido, cuando se ratifica la convención, el Congreso manifestó una declaración interpretativa y algunas reservas. Y a partir de ese momento, una vez aprobado o desechado, total o parcialmente, el tratado, es el Ejecutivo quien
bajo el ejercicio de sus facultades discrecionales. Esto es importante, ¿no? Cuando hablamos de facultades discrecionales o en el ejercicio de facultades discrecionales nos referimos a que son actos políticos no justiciables. Y ustedes ahí conocerán la famosa doctrina de Marbury versus Madison. En el derecho argentino es el caso El Hortondo, a fines del siglo XIX. Bueno, diferentes asuntos, que el caso Sojo, que habrán visto en derecho constitucional sobre actos políticos no justiciables. ¿Y qué significa esto? Que es discrecional del Poder Ejecutivo depositar o no el instrumento de ratificación. Acá hay un caso muy conocido, el caso Analía Monjes, que lo que sucedía en los hechos era que Monjes buscaba impugnar el CBC de la UBA, básicamente. Entonces decía que era contrario al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, porque cercenaba su derecho a la educación y al acceso a la educación. Y bueno, lo que hizo fue iniciar una acción en tribunales argentinos contra el Poder Ejecutivo y contra el Estado argentino en realidad, porque no se había depositado ese instrumento de ratificación y no estaba en vigor. Eso creo que lo planteó en cámaras, en el memorial. Y bueno, lo que sucedió finalmente fue que la Corte Suprema determinó que no era una cuestión justiciable y que estaba dentro de las atribuciones del Ejecutivo depositar o no ese instrumento. Que por lo tanto el pretendido derecho o agravio que podía encontrar la señora Monjes era infundado, porque no se trataba de derecho vigente, ¿no? Si no se ratifica el tratado, no entra en vigor. Y esto es importante, y acá nos vamos a quedar. Un Estado es parte de una convención internacional desde la entrada en vigor. ¿Cuándo se produce la entrada en vigor? Cuando se produce el depósito de los instrumentos de ratificación o de adhesión, o a tantos días de que eso suceda. Por ejemplo, algunos tratados dicen dentro de los 30 días de depositados del instrumento de ratificación, o de que se llega a un número determinado de instrumentos de ratificación o de adhesión. Por ejemplo, el Tratado de Escazú, en materia de protección del medio ambiente, y era un tratado de Escazú sobre protección del medio ambiente y difusión sobre... tenía que ver con la participación de la sociedad civil. Yo ahora no recuerdo el nombre exacto del tratado, pero bueno, el Tratado de Escazú entró en vigor el año pasado, cuando se depositó el último instrumento de adhesión que se necesitaba para que así suceda. Entonces, desde ese momento, los estados están obligados en los términos, en las condiciones de su vigencia, para poner precisión, tal como dice la Constitución argentina. Las condiciones de su vigencia significa los términos en que se obligó el Estado, incluyendo sus reservas y sus declaraciones interpretativas. Bueno, vamos a dejar acá. Yo no sé si hay algo más que valga aclarar. Cuando entra en vigor un tratado, empieza a surtir plenos efectos jurídicos en las condiciones de su vigencia. Bueno, yo creo que lo importante es que tengan presente esto, ¿no? La obligación de no frustrar el objeto y el fin, desde que se firma el tratado hasta que entre en vigor. Una vez que entra en vigor, el tratado surte plenos efectos. Y bueno, luego vamos a continuar con observancia y aplicación de los tratados, pero bueno, ya creo que es la hora de dejar por hoy. En el cronograma venimos más o menos bien. Sí, venimos bien. A ver, ¿hoy qué es? 20, 30. Bueno, hoy 30, el 4 también vemos tratados, el 6 vemos ONU, y el 11 vemos ONU y Malvinas, y el 13 vemos todo Malvinas. Y bueno, ya tienen el cronograma ahí en el campus.
¿Hay alguna pregunta? Profe, una pregunta. ¿El problema, para cuándo lo tenemos que resolver? ¿Cuál es la fecha de entrega? La fecha de entrega es el viernes 15 de abril, pero lo podemos convenir en base a lo que ustedes prefieren. A mí no me cambia si es el 15 o hay alguna fecha, no sé, tienen parciales. Lo podemos hablar para poder poner una fecha que les convenga más. Vamos a hacer una votación. Esto es una negociación entre ustedes, pero en principio sería el 15. Bueno, bien, gracias. Así que, bueno, Rocío, ¿te pudiste incorporar al final? Sí, media hora tarde, pero llegué. Bueno, bien, bien, bien. Bueno, hoy faltaron algunos chicos. Yo les diría que, bueno, que vean la clase, los que no pudieron asistir. Igual, yo creo que hay mayoría, pero bueno, las clases que siguen, intenten venir, son 2 veces por semana, tampoco es tanto. A ver, Derecho Internacional Público antes se cursaba 4 veces, ahora metimos 2 días nada más. Está bien que tienen otras materias, Derecho Procesal Penal, pero tampoco, no es mucha carga horaria, y bueno, no rinden parcial, esto yo dejo de grabar, pero ya tienen, a ver, un centro de Messi a la cabeza, sin arquero. Así que, bueno, fíjense y cualquier pregunta me hablan por WhatsApp o por mail o por el campus y bueno, nos vemos el lunes de la semana que viene. No se olviden que este domingo es 2 de abril, no sé si saben que se celebra el 2 de abril, el Día de Veteranos y Caídos de la Guerra en Malvinas. 2 de abril de 1982 es cuando se produce la recuperación de Puerto Argentino. Y se conmemora el aniversario número 40 del conflicto del Atlántico Sur. Y por decreto del Poder Ejecutivo, este es el año de Malvinas. Así lo decidió el presidente. Así que, bueno, ténganlo presente, reflexionen. Son 40 años de una guerra evitable, pero eso no va en desmedro de los derechos que tiene la Argentina sobre la cuestión Malvinas, que son legítimos e imprescriptibles, como dice la disposición transitoria primera de nuestra Constitución. Así que, bueno, dicho esto, cerramos y que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, Excelente. doctor. Profe, buen fin de.